Estimados ingenieros, saludos cordiales. Vamos hoy a trabajar el tema de diagrama de hilos. Es uno de los diagramas relacionados con todo lo que tiene que ver con la parte de distribución, diseño, planos de planta, todo lo que tiene que ver con dónde se encuentran los puestos de trabajo, la distancia. Entonces el diagrama de hilo va a ser también otra herramienta complementaria al diagrama de recorridos que nos va a ser de utilidad en algún momento dado para determinar frecuencias, tiempos y distancias totales. Este diagrama de hilos ingenieros básicamente es un plano o modelo a escala de una planta o de un proceso industrial que mide a través, digamos, de un hilo o de una línea, llamémoslo más bien una línea de recorridos o de secuencia, el trayecto de los trabajadores, los materiales que tienen durante un proceso de producción. Eso va a medir esa sucesión de hechos y las distancias que hay entre cada uno de esos procesos. Lo más importante dentro de este tipo de diagramas es identificar todo lo que tiene que ver con las frecuencias, las distancias y los tiempos. Van a ser tres factores fundamentales para trabajarlo. Este diagrama de hilos ingenieros hace mucho tiempo, hace muchos años, en la ingeniería industrial, en las plantas de producción, los trabajaban directamente utilizando literalmente, o sea, físicamente un hilo o una cuerda que llevaban desde un punto A un punto B o desde un puesto de trabajo a otro puesto de trabajo. Luego lo que hacían era que simplemente medían la distancia de la cuerda y con eso podían determinar los recorridos que hay entre esos puntos. Hoy en día, pues para aplicar un diagrama de estos, simplemente lo que hacemos es un plano de la planta, medimos directamente con un dispositivo de medición, un sistema métrico, medimos las distancias, ya sea un flexómetro, cualquier otro tipo de elemento. Hay unos metros o flexómetros que son con láser. Medimos las distancias entre un puesto de trabajo y otro y ya esa información la recopilamos dentro del diagrama. Dentro de los beneficios que tenemos para el diagrama de hilo está que el diagrama de hilos proporciona información de las distancias totales recorridas durante un tiempo determinado, ya sea por un operario o un material. Aquí lo que vamos a determinar es qué es lo que se está moviendo. Podemos hacer esto para un operario, o sea, decir que tenemos un patinador y ese patinador va desde un puesto de trabajo a otro, repartiendo o distribuyendo materiales. Y la idea es saber cuántos recorridos hace en el día, cuánta distancia recorre y cuánto tiempo se estaría demorando. También lo podemos hacer con el material, o sea, es como si le colocáramos un GPS al material y pudiéramos identificar por dónde se mueve esto, cuáles son todos los recorridos que tiene la planta de producción y determinar esas frecuencias y esos tiempos. Todo esto, el poder tener esta información, el poder tener estos datos y poder calcular todo esto, no, lo podemos traducir en temas de costos. ¿Qué son costos? Volvemos a esos elementos importantes de los costos dentro de una planta de producción. Disminuir los recorridos, ese sería un punto importante. Lo otro sería eliminar recorridos, hacer que un proceso esté más cerca del otro y eso lo que hace es que la distancia se disminuya. Poder utilizar o de alguna otra forma aplicar sistemas que permitan mover materiales de un punto a otro, pero sistemas más automáticos y mecánicos como una banda transportadora, una cadena de transporte de materiales. Entonces es importante dentro de este tipo de diagramas poder identificar cada uno de todos esos puntos. También es importante determinar durante todo esto el total de distancias recorridas, o sea, hacer una sumatoria total y saber cuánto en total nos está sumando todo eso, tanto en tiempos como en distancia en metros. Dentro del diagrama de recorridos, eso está muy ligado a todo lo que tiene que ver distribución en planta, manipulación de materiales, disposición de materiales, que son los lugares donde uno almacena los materiales o los coloca, donde hay almacenamientos intermedios, todo lo que tiene que ver con la coordinación entre las operaciones,
todo el tema que tiene que ver directamente con actividades. Y también digamos que con todo lo relacionado con los operarios está enfocado al abastecimiento de materiales, los que llamamos normalmente en ocasiones patinadores, quienes son los que abastecen materiales. Podemos hacer un estudio a través de este diagrama para el tema de los patinadores, poder atender necesidades operativas, o sea, directamente desde la operación, desde lo que tiene que ver con métodos y condiciones del entorno, infraestructura. O sea, saber cómo, si el local, si la planta, si el lugar físico en el que se están realizando todos estos recorridos realmente facilita o al contrario, antes vuelve más costoso el proceso de mover materiales o que los operarios se muevan de un punto a otro. Entonces esto nos va a permitir realizar toda esa serie de estudios. Perfecto. En el sitio web van a encontrar un poco más de teoría que les ilustra el modelo, pero de igual forma vamos a ver este ejemplo que nos va a dar mucha claridad con respecto a todo el diagrama de recorridos. Entonces comencemos a observar el ejemplo. Dentro del ejemplo arrancamos con cosas muy básicas. Primero vamos a tener que arrancar con un plano. O sea, tenemos un diseño, tenemos un layout que va a ser un plano. Dentro de ese plano vamos a ubicar puestos de trabajo. O sea, este es un puesto de trabajo, este es otro y así sucesivamente. Para este diagrama de hilos no vamos a hacer uso de la simbología, que si es un transporte, que si es una espera, que si es un almacenamiento, una operación, una inspección. Acá no los vamos a utilizar. Eso los utilizamos fue en el diagrama de recorridos. Como este es un diagrama de hilos, para este modelo, para este tipo de diagramación, no vamos a utilizar esa simbología. Vamos a utilizar simplemente pequeños bloques que nos van a indicar áreas o puestos de trabajo, ¿cierto? Así de sencillo. Después de tener el plano y haber ubicado los puestos de trabajo con una distribución, ya nos va a interesar es definir las distancias. O sea, cuánto hay desde un punto A un punto B. Aquí vamos a llamar punto 1 al punto 2. Cuánta distancia hay desde el punto 2 al punto 3. Cuánta distancia hay desde el punto 3 al punto 4 y desde el punto 4 al punto 5. Perfecto. Entonces ahí tenemos las distancias. Esas distancias las vamos a dar en metros. Para nuestro caso de acá, este ejemplo, tenemos acá lo que está con rojo, nos está indicando los metros que hay entre un punto y otro punto. Entonces ahí ya tenemos la distribución y tenemos las distancias. Luego de tener estas distancias vamos a tener el tiempo en segundos. O sea, cuánto tiempo transcurre el mover o en desplazar desde este punto 1 hasta este punto 2 un material. Ya sea que lo que se esté moviendo sea el material o lo que se esté moviendo sea un operario, ¿cierto? Válido para cualquiera de los dos. Lo que está con azul acá en el modelo nos está indicando los tiempos en segundo, ¿cierto? Está indicando cuánto tiempo está transcurriendo el mover o el desplazarse desde cierto punto hasta otro punto. Obviamente, entre más largas sean las distancias, pues obviamente también los tiempos se van a ir incrementando. Entonces aquí tenemos ya un tercer dato. Y luego nos piden otro dato sumamente importante, ingenieros, sumamente importante, que es la frecuencia. La frecuencia es el número de viajes que en un tiempo determinado se está haciendo desde un punto a otro. La frecuencia, ingenieros, para este diagrama de recorridos, para este diagrama de hilos, perdón, termina siendo uno de los puntos más importantes, ya que se requiere para realizar cálculos totales con respecto al tiempo y las distancias. Entonces, si hablamos de la frecuencia, estamos viendo de que desde este punto 1 a este punto 2 hay una sola línea. ¿Qué nos indica esta línea azul? Nos está indicando que hay un solo recorrido, o sea que él va una sola vez. Acá tenemos que hay tres líneas. ¿Eso qué nos indica? Es el número de viajes o el número de recorridos que él hace. O sea que la frecuencia acá sería 3. Observamos que desde el punto 3 al punto 4 la frecuencia es 2. Nos lo está indicando estas dos líneas que tenemos acá. Nos dicen el número de viajes que hay que hacer.
Y desde el punto 4 hasta el punto 5 nos está indicando de que hay que hacer 4 viajes. Tenemos 4 líneas acá de color negro. O sea, es el número de viajes que tenemos. Dentro de este plano, ingenieros, ya tenemos todos los datos, toda la información necesaria para nosotros poder ya realizar los cálculos de un diagrama de hilos. Miremos las principales variables. Entonces, F es la frecuencia de los viajes entre un punto A y un punto B. Recordemos que la frecuencia es el número de viajes, cuántas veces el operario va, cuántas veces el material, digamos en un turno de 8 horas, se mueve de un punto a otro. M, distancia en metros desde un punto A a un punto B. Siempre vamos a utilizar la unidad métrica, la unidad lineal de medida en metros para poder determinar esas distancias. A nivel de tiempo, estaríamos trabajando con S, el tiempo sería en segundos. Nos está indicando el tiempo que hay entre A y B. Y por acá vamos a hacer estos cálculos. Estos datos ya los tenemos. Tenemos el layout y tenemos ya estos datos. Ya los tenemos en este ejemplo que estamos viendo. Y luego vamos a generar unas operaciones matemáticas. Estas dos son dos cálculos que hay que hacer. Son dos operaciones. Frecuencia, entonces sería F por M. Frecuencia por la distancia recorrida en metros. O sea que esto nos daría el total de metros recorridos. Y la frecuencia por los segundos. Frecuencia por el tiempo en segundos. ¿Qué es esto? La frecuencia multiplicarla por los metros. Y la frecuencia multiplicarla por el tiempo, que serían los segundos. Eso nos daría el total. Entonces, ingenieros, teniendo el plano, teniendo los datos, teniendo la distribución, vamos a mirar la tabla en la que realizamos los cálculos. Esta sería la tabla. Entonces es muy simple este tipo de diagramas, ingenieros. Tenemos puntos. Entonces nos está diciendo acá, desde el punto 1 hasta el punto 2. Punto 1 hasta el punto 2. Aquí lo tenemos. Punto 1, punto 2. Voy a bajarle un poco más el zoom a esto para poder verlo más en detalle. Yo disminuyo acá. Aquí está perfecto. Punto 1 al punto 2. O sea, desde acá hasta acá. Frecuencia. ¿Cuántos recorridos se hacen? Se hace uno solo. Acá la línea nos está indicando 1. Distancia en metros, 3.5 metros. Tiempo en segundo, 25.3 segundos. Aquí está. Y luego nos dice F por M. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos multiplicando el número de recorridos o la frecuencia por la distancia en metros. O sea que esto es una fórmula sencilla. Es multiplicar la frecuencia por la distancia en metros. Por este lado ya tenemos este primer cálculo sencillo. Acá tenemos entonces el tiempo. Tenemos 25.3. F por S es la misma multiplicación. Multiplicamos la frecuencia, que es el número de veces que va o el número de recorridos, por el tiempo que invierte en esos recorridos. Eso nos daría entonces el tiempo total en segundos. Y así lo hacemos sucesivamente por cada uno de ellos. Miremos este otro ejemplo. Miremos este último. Va desde el punto 4 hasta el punto 5. Punto 4, que sería este, hasta el centro de trabajo o el punto 5. En este recorrido, acá tenemos en este desplazamiento, tenemos una frecuencia de 4, indicándonos que tenemos 4 líneas que nos, obviamente gráficamente nos representan los 4 recorridos que se están haciendo. Nos indica la distancia es 4 metros que hay desde este punto hasta este otro. Nos indica el tiempo, que es 38.4 segundos, que eso se demoraría en ir una vez. Y acá hacemos la multiplicación. Multiplicamos simplemente la frecuencia por el número de viajes. ¿Eso qué nos indica? Nos indica que en estos cuatro viajes que hizo, recorriendo 4 metros en cada uno de ellos, en total recorrió desde el punto 4 hasta el punto 5, 16 metros. Acá multiplicamos es el tiempo, recordemos que es la frecuencia
por el tiempo en segundos. ¿Y eso qué nos estaría dando? Nos estaría dando el total en segundos que se demoró haciendo este recorrido. Al final hacemos unas sumatorias. Las sumatorias son muy importantes porque nos van a indicar el total de metros y el total de segundos que se invirtieron en todos estos movimientos, teniendo en cuenta cada una de las frecuencias. Entonces, ingenieros, viéndolo desde este punto, es un modelo sencillo, no es tan complicado. Lo más importante acá es poder tener el plano y poder tener los datos. Después de que tengamos los datos, básicamente lo que debemos de hacer es cargar la información en la tabla para poder obtener la información total. Entonces, ingenieros, aquí tenemos el ejemplo de nuestro diagrama de hilos. Muy bien, ingenieros. Pasando ya a un tema ya de aplicabilidad, ya vimos el ejemplo. Pasando al tema de aplicabilidad, esto está ya relacionado directamente con la actividad, con el desarrollo ya directamente del modelo y cómo se aplica. Tenemos lo siguiente. Hay un formato que va a estar en la página web. El formato se llama formato formulado, diagrama de hilos. Y el formato va a contener dos hojitas. Primero va a tener esta primera que es como un plano, es un formato. Este formato ya va a tener unos datos básicos que ya lo vimos en el diagrama de recorridos. Este formato nos va a permitir hacer un plano o hacer un diseño acá internamente. Acá básicamente, ¿qué nos pueden estar dando? Para el ejercicio nos pueden estar dando un plano base. Ese plano base sería un diseño, puede ser a mano alzada o puede ser un plano que alguien hizo, donde nos debe proporcionar los datos. ¿Qué nos puede proporcionar? El número de recorridos desde un punto a otro y nos puede proporcionar el tiempo o un factor de tiempo para poder hacer los cálculos. La idea, ingenieros, es que con esa información que nos den al principio, nosotros acá hacer la distribución, o sea, construir acá el plano y poner la cantidad de recorridos. Me explico. Vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo de cómo procedemos a realizar o a aplicar directamente. Entonces, paso número 1, nos deben de dar una información, un plano, un diseño, un bosquejo, y nos deben de dar unos primeros datos. Luego, en el módulo de insertar, acá donde tenemos la parte de ilustraciones, podemos comenzar a insertar algunos bloques. Entonces, supongamos que aquí tenemos un primer proceso. Aquí tenemos este otro. Démosle copiar y lo pasamos para acá. Creo que ahora sí, perfecto. Y vamos a colocar entonces otro por acá en este lado. Vamos a cambiarles el color como para que tengamos mayor diferencia. Entonces el paso es hacer el diseño, distribuir los puestos de trabajo desde un punto a otro, ¿cierto? Después de tener ya estos puntos puntos o centros de trabajo, vamos a enumerarlos. Vamos a colocarle una numeración a cada uno de ellos. Vamos a hacerlo directamente entre cada uno de ellos. Vamos a darle aquí editar texto y acá vamos a colocarle P1. ¿Qué significa P1? Que sería el puesto de trabajo número 1. Vamos a agregarle aquí texto. Colocaríamos P2. Y acá vamos a colocar entonces el otro. Editar texto sería P3. Recordemos que cada uno de estos es un puesto de trabajo. Perfecto. Luego vamos a trazar desde este puesto de trabajo hasta este puesto de trabajo el número de recorridos. O sea, el número digamos, de hilos, de líneas, de flujos que nos va a indicar gráficamente cuántas veces hay un recorrido desde este punto hasta este otro. Para ello también vamos a hacer uso de nuestro cuadro de ilustraciones. Vamos a insertar esta línea recta. Podemos buscar un punto. Como todo está más orientado a un tema gráfico, entonces supongamos que acá vamos a tener 3 recorridos.
Entonces tenemos ya un hilo. Le voy a dar control C, control V y control V. Prácticamente aquí pegamos los 3 hilos. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es colocarlos acá cerquita. No tiene que ser pues algo así tan extremadamente complejo. Podemos correr este para acá. Y lo pegamos acá. Y lo importante de todo esto es que podamos definir la cantidad de recorridos que hay desde un punto a otro. ¿Qué estamos mostrando acá? Estamos mostrando que hay 3 hilos. ¿Qué nos indica esto? Que la frecuencia sería 3. Aquí la frecuencia sería 3. Luego vamos a hacer otro desde acá. Démosle por este lado control V y pegamos. Desde este otro puesto de trabajo hasta este otro puesto tenemos un hilo. Supongamos que aquí vamos a tener 2 hilos. Entonces vamos a colocar acá 2 hilos de esta forma. Y acá estamos mostrando que entonces la frecuencia sería 2. Bueno, vamos a colocar otros 2 datos acá que nos hacen falta, ¿cierto? 2 datos que nos hacen falta. Vamos a colocar la distancia que hay desde este punto hasta este punto en metros y vamos también a colocar el tiempo que se estaría tardando en recorrer esa distancia. Entonces, ingenieros, estaríamos acá, insertemos un cuadrito de texto, que los cuadritos de texto son muy buenos para hacer este tipo de indicaciones. Entonces vamos a colocar la distancia, recordemos que está en metros, entonces coloquemos acá 4.5 metros, que va a ver minúscula, ese lo tendríamos acá, y coloquemos también acá la distancia entre este fue de 9.6, 9,6 metros. Muy bien. Y vamos a calcular entonces el tiempo. Vamos a calcular aquí el tiempo. El tiempo recordemos que es en segundos. Coloquemos que eso se demoró 35 segundos. Y acá determinemos el tiempo. Va a pasar este para acá, este aquí. Voy a colocar este aquí arriba, que sería la distancia. Y le voy a sacar una copia a este aquí para colocar el tiempo. Coloquemos que el tiempo en este sería prácticamente en segundos, serían más o menos unos 90 segundos, ¿cierto? Casi 1 minuto y medio serían los tiempos. Entonces, ingenieros, teniendo ya esto, miren que partimos de un diseño totalmente en blanco. Con una información que nos dieron, comenzamos a construir el plano y el diagrama. Indicamos ya los hilos, ya en temas de presentación, ya ustedes, pues, el tema de colores, pueden colocar las líneas en diferentes colores, grosor, punteadas, como lo deseen. Lo importante es que este diagrama de recorridos nos muestre de manera muy clara, de forma gráfica, diagrama de hilos, perdón, nos muestre de forma clara y gráfica cómo se está comportando todos estos movimientos en la planta. Teniendo estos datos, ingenieros, podemos pasar a los cálculos. Entonces observemos acá que tenemos la tabla de cálculos. Esta tabla en el formato ya tiene las fórmulas. Aquí podemos observar que ya hace las multiplicaciones dependiendo del tipo de cálculo que estemos realizando. Y al final también estaría generando las sumatorias de cada uno de los datos, de los tiempos o de las distancias en metros. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá, ingenieros? Vamos a llevar estos datos que tenemos acá a esta tabla. Desde un tema más gráfico lo vamos a llevar a un tema ya más numérico, más desde los cálculos. Entonces, primero vamos a medir cuánto hay desde el punto 1 hasta el punto 2.
Entonces aquí decimos que esto va desde P1 hasta P2, ¿cierto? Así de sencillo. Nos dice, ¿cuál es la frecuencia? Ah, perfecto. La frecuencia fueron 1, 2 y 3, o sea que fueron 3 recorridos. Frecuencia 3. Luego nos dice, distancia en metros. Perfecto, ¿cuál fue la distancia? 4.5 metros. Digitamos 4,5 metros. Excelente. Como ya tenemos esto con la fórmula, miren que ya nos dijo, ah, claro, esas 3 recorridos, teniendo en cuenta que cada uno se consumía 4.5 metros de distancia, le dio 13.5. Y vamos a colocar el tiempo. El tiempo serían 35 segundos. Colocamos acá 35, enter, y también nos realiza el cálculo. Nos dice acá, frecuencia por tiempo, F por S. En estos dos totales tenemos acá 13.5 metros recorridos en 105 segundos. Perfecto. ¿Con qué punto seguimos? Seguimos desde el punto 2 hasta el punto 3 y así sucesivamente. Entonces vamos desde P2 hasta P3. Perfecto. Frecuencia, número de recorridos, fueron 2. Distancia recorrida, 9.6 metros. Entonces sería 9,6. Perfecto, nos da 19 metros recorridos. Y el tiempo en segundos, 90 segundos. Entonces colocamos 90 segundos y él nos dice que fueron 180 segundos. Y así lo hacemos sucesivamente, desde el punto 3 hasta el punto 4, desde el punto 4 hasta el punto 5. Hay que tener en cuenta también algo, ingenieros. Yo puedo tener un punto 4 y un punto 5. Y este punto 3, o sea, este puesto de trabajo 3 le abastece a este y también le abastece a este. Nos podemos encontrar ese tipo de detalles importantes dentro del ejercicio. Que un puesto de trabajo le entregue a otro puesto y que este también le entregue a otro. O sea, le puede entregar a dos puestos, que sería el 3 le entregaría al 4 y también el 3 le entregaría al 5. Pues aquí sería muy fácil, sería el 3 le entrega al 4 y el 3 le entrega al 5 y así sucesivamente. Al final, ¿qué vamos a tener, ingenieros? Vamos a tener 32.7 metros recorridos, que sería la sumatoria de todos los metros en total, y 285 segundos en tiempo. Sería la sumatoria total en segundos. Entonces, aquí tendríamos ya el resumen, tendríamos ya un panorama muy interesante porque lo tenemos desde la parte numérica, desde la parte relacionada con la distancia, los tiempos, y también tenemos un modelo gráfico muy interesante que nos puede ser de gran ayuda, sobre todo porque aquí podemos hacer mejoras relacionadas en que podemos mover un puesto de trabajo, acortar distancias, fusionar un puesto de trabajo con el otro dentro de la misma área para que los recorridos se disminuyan. Lo otro, aquí tenemos que hacer 3 viajes. ¿Por qué no crear un carro o un sistema que haga uno solo más grande? O si estos viajes o estos recorridos los hace un operario, ¿por qué no poner una banda transportadora o algo que vaya transportando los materiales de manera simultánea? Ya son la serie, digamos, de herramientas, de cambios de métodos, de instrumentos que estemos utilizando para realizar toda esta mejora. Entonces, ingenieros, en síntesis, la aplicabilidad del diagrama de hilo lo podemos hacer bajo este modelo. Un formato gráfico y una tabla con los respectivos cálculos. Perfecto, ingeniero. Con esto damos entonces por terminados este tema. Es un tema corto, es un tema sencillo. Y ya básicamente después de esto sería proceder a realizar ya la actividad en la cual nos debería de enfocar a aplicar este diagrama bajo ya un concepto un poco más real. Ingenieros, muchas gracias por toda la atención prestada.